Muy buenos días, mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes. El día de hoy basaremos nuestra meditación en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo número 1, y solamente vamos a leer de los versículos 1 al 7. Así que acompáñenme en esta lectura, vamos a hacerla todos unidos. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y hermanos, antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de su Santo y Divino Espíritu, que Él sea el que hable a nuestros corazones en esta mañana y que nos dé la capacidad de poder entender su palabra, pero sobre todo, qué es lo que el Señor pide de nosotros. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios de toda gracia y de misericordia, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, que limpie nuestros corazones y nuestros pensamientos para recibir tu palabra en esta hora. Señor, haznos sensibles a tu llamado, haznos sensibles a tu voz, de tal manera que podamos responder, Señor, de una manera positiva, que obres en nuestros corazones, que nos permitas tener el cambio que necesita nuestra vida para poder ser gratos delante de tus ojos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Y, Señor, suple cada una de sus necesidades conforme a tus propósitos, conforme a tus designios. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues los primeros versículos comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora fíjense cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La palabra siervo, hermanos, tiene un significado que pues a muchos de nosotros no nos agrada escuchar. El significado de esta palabra es esclavo. Y a nadie le gusta la idea de ser esclavo. Pero la realidad es que absolutamente todos somos esclavos de alguien. ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo? Pero de que eres esclavo, eres esclavo. Eres esclavo de cualquier forma. Y dentro de la esclavitud del pecado,
nos podemos identificar con algunos conceptos que para nosotros pues son familiares. ¿Eres esclavo de tus pasiones? ¿Eres esclavo de tus vicios? ¿Eres esclavo del alcohol? ¿Eres esclavo del cigarro? ¿Eres esclavo de las drogas? ¿Eres esclavo de la pornografía? ¿Eres esclavo de las malas palabras? Y al ser esclavo del pecado, entonces tu amo es Satanás. Un esclavo no tiene voluntad propia. Depende de lo que su amo requiere o necesita. El esclavo forzosamente está sujeto a autoridad y ya no puede hacer lo que él quiere. Él está para hacer la voluntad de su amo. Y lo que tiene que ver o que tiene que ser en la vida de este esclavo, su prioridad es servir a su Señor. En el caso de los cristianos, Jesucristo es nuestro Señor. Y nosotros somos sus esclavos. Pero como ya lo dije hace un momento, la verdad es que no nos gusta que nos llamen esclavos. Y por una sencilla razón, porque es humillante. Pero esa es verdaderamente nuestra posición. Y somos esclavos por una sencilla razón. Porque Él pagó para que fuésemos rescatados de nuestro amo anterior. Ese amo anterior era el pecado o el mismo Satanás. Y este amo anterior que teníamos, un amo despiadado, un amo tirano, un amo en donde nuestro futuro sencillamente era la muerte eterna, donde él solo busca nuestra destrucción. Y eso es algo en lo que nosotros, desafortunadamente como seres humanos, sufrimos de engaño. El enemigo se encarga de engañarnos y cree el cristiano que va por un buen camino, que lo que él hace no le hace daño a nadie, que lo que está haciendo en realidad es algo que todo mundo lo hace. Pero difícilmente el ser humano se pone a pensar en todas las consecuencias que esto va a traer en su vida y sobre todo cómo terminará su vida al final de los tiempos. En este caso, Pablo fue el último de los apóstoles. Nosotros no somos apóstoles, porque para ser apóstol, el principal requisito era haber sido testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el haber sido elegidos personalmente por el Señor Jesucristo. Hoy en día, muchos se hacen llamar apóstoles, pero como lo acabo de decir, el último apóstol fue Pablo. Y una de las razones por las que él fue elegido personalmente por el Señor Jesucristo fue cuando Pablo, en el camino a Damasco, se encontró personalmente con Jesús. Y él le dijo personalmente: Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí es donde Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es el último de los apóstoles y por lo tanto la era apostólica terminó. Una de las encomiendas que tenían los apóstoles justamente eran poner los cimientos de la iglesia. Y como todos sabemos, en una construcción, en una casa, en un edificio,
solamente se ponen los cimientos una vez. Y estos cimientos fueron puestos por los apóstoles, en donde el Señor Jesús les encomendó a ellos de manera personal la fundación de su iglesia. Dice su palabra también en los siguientes versículos: apartado para el Evangelio de Dios. Recordemos, hermanos, que la palabra evangelio significa buenas noticias. Y al apóstol Pablo se le encomendó esta tarea. Se le encomendó llevar las buenas noticias de Dios para el pecador. Esas buenas noticias tienen que ver con su Hijo Jesucristo, que vino en forma de hombre, principalmente por una razón: para salvarnos. Pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿salvarnos de qué? ¿De qué nos va a salvar? Porque aparentemente vivimos tranquilos, no hay ninguna amenaza, pero el hombre desconoce cuál es finalmente su paradero. Pero aquí le voy a decir algo muy importante, hermano. ¿Salvarnos de qué? Pues fíjese que le voy a decir: para salvarnos de Dios. Entonces usted me puede preguntar, no, hermano, usted ya se equivocó. ¿Cómo que salvarnos de Dios? Pues sí, hermano, porque de lo contrario estaremos bajo la perfecta justicia de Dios y por lo tanto estamos bajo la ira del Dios vivo. Dice su palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esta manera de pensar, hermanos, es porque nosotros tenemos una cuenta muy grande con Dios. No hay manera de cumplir con la justicia perfecta de Dios. Y por lo tanto, al no tener nosotros la capacidad de cumplir con esta justicia de Dios, entonces el veredicto del juez del universo, del Dios vivo y verdadero, automáticamente nosotros estamos condenados a morir eternamente. Porque nadie, absolutamente nadie, puede cumplir con la perfecta justicia de Dios. ¿Y quién puede cumplir con la perfecta e infinita justicia de Dios? ¿Quién puede salvarnos de Dios? Pues Dios mismo. Él es el único que nos puede salvar. Existen otras religiones, hermano, que te dicen que debes hacer tal cosa o una serie de acciones y que te prometen que haciendo esas acciones alcanzarás un lugar en el cielo. La religión cristiana, hermano, es la única que te dice que tus mejores acciones son como trapos de inmundicia. Es como querer pagar una deuda en el banco y te presentas a pagar esa deuda con dinero del monopolio, del Monopoly o del turista. No sé si has tenido oportunidad de jugar ese juego de mesa, pero en realidad se juega con dinero falso. Entonces, imagínate lo ridículo que sería que tú te presentaras al banco a pagar tu deuda y quieres pagar con el dinero del monopolio. Pues realmente te dirían, pues estás mal, estás loco, eso no se puede hacer, porque ese dinero no tiene valor. Entonces, ese ejemplo que te estoy poniendo es más o menos el equivalente a tratar de que nuestras justicias, es decir, nuestras buenas acciones, Dios las considere o las tome en cuenta para que nosotros pudiéramos ganarnos un lugar en el cielo. Es decir,
la deuda que nosotros hemos contraído con Dios a causa de nuestro pecado, la queremos pagar con un dinero que es falso. No se puede. No hay manera de poder cumplir con la justicia de Dios. Así que la única manera, el único dinero que vale en el banco de Dios es la perfecta justicia de Jesucristo. Esa es la única moneda que realmente tiene valor delante de Dios. Entonces, dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Para poder alcanzar la perfecta justicia de Dios es prácticamente imposible, porque la justicia de Dios, aparte de ser perfecta, es infinita. Y entonces, solo Él, solo Dios, puede satisfacer su propia justicia. Por eso, Jesucristo, quien es Dios, vino en forma de hombre y vino a cumplir la perfecta e infinita justicia de Dios. Entonces, así como el apóstol Pablo fue apartado por Dios para el Evangelio, así todos nosotros hemos sido apartados por Dios para compartir esta buena noticia. Es decir, nuestras propias acciones no nos alcanzan, pero la buena noticia es que vino Jesucristo en forma de hombre y la buena noticia es que Él vino a ocupar nuestro lugar. Esa es la buena noticia acerca del plan de salvación para el hombre. ¿Por qué? Bueno, porque todos hemos sido condenados a morir. Sin embargo, Dios, viendo nuestra condición de miseria y que todos irremediablemente íbamos camino al infierno, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. No sé si te acuerdas de esa escena donde el Señor Jesús está con Pilato y Pilato les dice que en esas fechas él tenía la capacidad de liberar a algún esclavo o algún preso. Y entonces les preguntó si querían que liberara a Jesús o que liberara a Barrabás. Y sabemos la historia. El pueblo pidió que fuera liberado Barrabás. Barrabás estaba condenado a morir. Él no había manera de que lo libraran de la muerte, a menos que alguien ocupara su lugar. Y ese lugar lo ocupó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Barrabás para salvar su vida? Absolutamente nada. Hizo todo lo contrario, hizo todo lo incorrecto, hizo todo lo que era abominable a Dios. Barrabás lo hizo. Y aún así, siendo quien era Barrabás, Jesús murió en su lugar. Y así somos nosotros, hermanos, inmerecedores de la gracia de Dios, que a pesar de lo que somos, el Señor decidió ocupar nuestro lugar. ¿A quién se le podría ocurrir semejante plan? Solamente a Dios. Un plan de salvación para hombres que aborrecíamos a Dios. Hombres que no queremos estar bajo la autoridad de Dios. Que buscamos nuestra propia gloria. Que queremos ser reconocidos. Que queremos ser el centro de atención. Que queremos sobresalir, que somos ególatras, que somos egocéntricos. Por esos hombres, el Señor dio su vida para salvarnos. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque nos amó desde antes de la fundación del mundo.
a pesar de lo que, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que éramos también. Éramos sus enemigos. Lo odiábamos a Él. A pesar de todo eso, nos salvó para darnos vida eterna. Hermano, hemos sido apartados por Dios para llevar esa hermosa noticia, para que otros puedan ser salvos. Y esa salvación es por fe. Su palabra dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. La fe, hermano, es la que nos lleva a la salvación. Por medio de la fe es que podemos agradar a Dios. Dice su palabra también, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque en el Evangelio, dice la palabra de Dios en Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pareciera que es un juego de palabras. Pero, hermano, Dios pone en el corazón del creyente la capacidad de creer. Él pone la fe. Y dice, y para fe. O sea, por fe y para fe. Cuando dice por fe es lo que nosotros creemos. Y para fe es para la fe de los que habrán de creer. Así que Dios nos utiliza, primero creemos nosotros y después para que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra predicación, otros los podamos llevar a esa fe. Dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo proviene de Dios. Y la obra completa de salvación es de Dios, obrando en el corazón de los que habrán de creer. Esta es una buena noticia. Pero sobre todo, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Todo esto, hermano, es el plan de salvación de Dios. Ese plan de salvación pensado para su pueblo. Ese pueblo que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y por esta acción, hermano, en donde sabemos perfectamente que si es Dios, Él lo sabe todo. Y lo sabe todo desde antes de la fundación del mundo. De lo contrario, no sería Dios. Pero aún así, mucha gente piensa que Dios es injusto. Porque argumentan por qué a unos salvó y a otros no. Y yo les pregunto a esas personas, ¿en verdad quieres que Dios aplique su perfecta justicia? Y muchos me contestan, sí quiero que Él sea perfectamente justo. Bueno, su palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados a ir al infierno. Esa es la perfecta justicia de Dios. Y no hay ninguno que se salve. Ninguno. Todos, absolutamente todos, estamos condenados a ir al infierno. Por eso, muchos de nosotros quisiéramos que Dios erradicara el mal de este mundo. Que se acabaran los homicidios, que se acabaran los secuestros, que se acabara la drogadicción, que se acabara la violencia. Y quisiéramos que erradicara completamente el mal. Pero si eso sucediera, entonces también tendría que erradicarnos a nosotros. Tendría que terminar también con nosotros porque nosotros también somos pecadores.
y también hacemos lo malo delante de sus ojos. Pero esto es lo que nosotros conocemos como la soberanía de Dios. Y no hay manera de reclamar, porque todo le pertenece a Él. ¿Y quién puede cuestionarlo realmente? Dice su palabra en Lamentaciones 3, 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que, hermanos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque apostolado significa enseñanza y propagación de la doctrina cristiana. Así que nosotros también ejercemos de alguna manera ese ministerio. Y hermanos, pues este es el mensaje que de alguna forma el Señor puso en mi corazón el compartir con ustedes. El Señor ha puesto en nuestro corazón la fe para poder creer en Él. Ha puesto en nuestro corazón el deseo de ser obedientes a su palabra. Y nos invita, porque hemos sido apartados para el Evangelio de Jesucristo, para el Evangelio de Dios, para llevar esas buenas noticias de salvación a todas las naciones por amor de su nombre. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser santos, apartados para Dios, apartados para dar las buenas noticias de Dios. Esta es una de las marcas verdaderas del cristiano, aquel que tiene la capacidad de compartir esas buenas noticias. Si tú no tienes ese deseo en tu corazón, hermano, pídele al Señor, arrepiéntete de tus pecados, porque el verdadero cristiano, una de esas marcas es el deseo ferviente de compartir esas buenas noticias de salvación para que otros que no lo conocen lleguen al conocimiento de su palabra. Oremos para que el Señor nos utilice como instrumentos para la honra y gloria de su nombre. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos has escogido para ser portadores, Señor, de esas buenas noticias de tu Evangelio. Padre, te pedimos perdón porque no lo hemos hecho de una manera correcta. Señor, danos la capacidad, danos la sabiduría. Sensibiliza, Señor, nuestro ser y pon en nuestro corazón el deseo de compartir tu palabra. Padre, que eso se convierta en una necesidad en nuestro ser, de ser portadores de esas buenas noticias. Señor, te lo pedimos. Sabemos que no lo merecemos. Sabemos, Señor, que somos inmerecedores de tu gracia. Pero a pesar de lo que somos, Señor, nos has escogido para vida eterna. Y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le debemos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos pronto.